El último susurro de la selva. En un rincón remoto de América Latina, donde las montañas se alzan majestuosas y la selva se despliega en un tapiz de verdor, se encontraba el pequeño pueblo de Santa Clara. Este lugar, aparentemente olvidado por el tiempo, era conocido por sus tradiciones arraigadas y la belleza de su entorno natural. Los habitantes de Santa Clara vivían en armonía con la selva, respetando sus misterios y aprendiendo de ella cada día. Sin embargo, había un secreto que solo unos pocos conocían. Cada año, durante la luna llena de agosto, la selva susurraba historias antiguas que podían ser escuchadas por aquellos que sabían escuchar. Entre los habitantes del pueblo, había un joven llamado Samuel. Desde niño, había sentido una conexión especial con la selva. Pasaba horas explorando sus senderos, observando la vida silvestre y escuchando los sonidos que emergían de entre los árboles. Mientras otros niños jugaban en la plaza, Samuel se aventuraba solo, buscando la magia que creía que habitaba en cada rincón de la selva. Sin embargo, había algo que lo atormentaba, su incapacidad para compartir lo que sentía y escuchaba con los demás. A menudo, se sentía incomprendido y solo. Una tarde, mientras caminaba por un sendero familiar, Samuel encontró un claro rodeado de árboles altos y frondosos. En el centro del claro había un antiguo altar de piedra cubierto de musgo. Intrigado, se acercó y se sentó en el suelo, sintiendo la energía del lugar. Cerró los ojos y, por un momento, se dejó llevar por el sonido del viento entre las hojas. Fue entonces cuando escuchó un susurro, suave y melodioso, que parecía provenir de la selva misma. «Samuel, escucha», decía la voz. «Las historias de la selva esperan ser contadas». Al principio, Samuel pensó que estaba imaginando cosas. Pero a medida que la voz continuaba, comenzó a sentir que había algo más profundo en esas palabras. La selva le estaba hablando, compartiendo secretos que habían estado guardados durante siglos. Decidido a descubrir más, comenzó a visitar el claro todos los días, escuchando atentamente los susurros que emergían de la selva. Con el paso del tiempo, Samuel comenzó a entender las historias que la selva le contaba. Eran relatos de amor y pérdida, de valentía y sacrificio, de la vida de aquellos que habían habitado el lugar antes que él. Aprendió sobre los animales que merodeaban por la selva, sobre las plantas que curaban y sobre los espíritus que protegían el lugar. Con cada historia, su corazón se llenaba de una profunda conexión con la tierra y su gente. Sin embargo, había un problema: aunque las historias resonaban en su interior, no sabía cómo compartirlas con los demás. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Samuel decidió que era hora de enfrentar su miedo y compartir lo que había aprendido. Se reunió con algunos amigos en la plaza del pueblo, con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a contarles sobre las historias que la selva le había revelado. Al principio, sus amigos lo miraron con escepticismo, pero a medida que Samuel hablaba, sus palabras comenzaron a cobrar vida. Describió a los espíritus de la selva, a los animales que hablaban y a las aventuras de los antiguos habitantes del lugar. Poco a poco, los rostros de sus amigos se iluminaron. Estaban cautivados por las historias, y Samuel sintió que finalmente había encontrado su voz. Con cada relato, la conexión entre él y sus amigos se fortalecía, y la selva parecía sonreír en agradecimiento. Aquella noche, Samuel comprendió que las historias no solo eran para ser escuchadas, sino que también podían unir a las personas. A medida que pasaban los días, Samuel se convirtió en el narrador del pueblo. Cada semana, organizaba reuniones en la plaza, donde compartía las historias de la selva con todos los que deseaban escuchar. Los habitantes de Santa Clara comenzaron a reunirse en torno a él, ansiosos por conocer más sobre los secretos de la selva. Las noches se llenaron de risas y asombro, y la comunidad se unió a través de la magia de las narraciones. Sin embargo, no todo era perfecto. A medida que la popularidad de Samuel crecía, también lo hacían los rumores sobre la selva. Algunos forasteros, atraídos por las historias, comenzaron a llegar al pueblo con intenciones de explorar la selva en busca de tesoros y riquezas. Samuel se preocupaba por la posibilidad de que la belleza y los secretos de la selva fueran destruidos por la avaricia de aquellos que no comprendían su valor. Una mañana, mientras caminaba por el bosque, Samuel se encontró con un anciano que conocía bien la selva. Su nombre era Don Alberto, y había vivido en Santa Clara toda su vida.
Al ver la preocupación en el rostro de Samuel, se acercó y le dijo: «Muchacho, la selva es sabia. Ella sabe protegerse a sí misma, pero necesitamos hacer nuestra parte. Debemos enseñar a los demás a respetarla y a comprender su valor». Samuel escuchó atentamente las palabras de don Alberto. Juntos, decidieron organizar un evento en el pueblo para educar a los visitantes sobre la importancia de la selva y sus historias. Invitaron a todos los habitantes de Santa Clara y a los forasteros que habían llegado al pueblo. El evento se llevó a cabo en la plaza, donde Samuel y don Alberto compartieron relatos sobre la selva, su flora y fauna, y la necesidad de preservarla. La respuesta fue abrumadora. Muchos de los visitantes se sintieron conmovidos por las historias y comenzaron a comprender que la selva no era solo un lugar para explorar, sino un hogar lleno de vida y sabiduría. Algunos incluso se comprometieron a ayudar a cuidar la selva, plantando árboles y limpiando senderos. Samuel se sintió aliviado y esperanzado. Había logrado transmitir la esencia de la selva y su importancia. Con el tiempo, el evento se convirtió en una tradición anual en Santa Clara, conocido como el Festival del Susurro de la Selva. Durante el festival, los habitantes del pueblo y los visitantes se reunían para celebrar la belleza de la naturaleza y compartir historias. Samuel se convirtió en el corazón del festival, narrando relatos que resonaban en el alma de todos los presentes. La selva, que una vez había sido un lugar temido y desconocido, ahora se convertía en un símbolo de unidad y respeto. A medida que pasaron los años, Samuel creció y se convirtió en un joven adulto, pero su amor por la selva y sus historias nunca disminuyó. Se dedicó a la conservación del medio ambiente y se convirtió en un defensor de la selva, trabajando junto a organizaciones que promovían la protección de la naturaleza. Su voz se escuchaba no solo en Santa Clara, sino también en otras comunidades, donde compartía su experiencia y conocimiento sobre la importancia de cuidar el entorno. Un día, mientras exploraba una parte remota de la selva, Samuel se encontró con un grupo de jóvenes que habían llegado desde la ciudad. Eran estudiantes que estaban realizando un proyecto sobre la biodiversidad de la selva. Samuel decidió acompañarlos y compartir con ellos las historias que había aprendido a lo largo de los años. A medida que caminaban, les habló sobre las plantas medicinales, los animales que habitaban la selva y los mitos que rodeaban a cada uno de ellos. Los jóvenes estaban fascinados. Nunca habían escuchado historias como las que Samuel compartía. Se dieron cuenta de que la selva era mucho más que un simple ecosistema, era un lugar lleno de vida, cultura y sabiduría. Samuel se sintió emocionado al ver cómo sus relatos inspiraban a otros a apreciar la naturaleza y a convertirse en defensores de la selva. En el transcurso de su viaje, Samuel y los jóvenes encontraron un claro que nunca antes habían visto. En el centro del claro había un árbol gigante, cuyas ramas se extendían hacia el cielo. Era un árbol sagrado, conocido como el árbol de la vida. Samuel recordó las historias que había escuchado sobre este árbol, que se decía que era el guardián de la selva y que contenía la sabiduría de generaciones pasadas. Impulsado por la curiosidad, Samuel se acercó al árbol y tocó su tronco. En ese instante, sintió una energía poderosa que lo envolvía. Las historias de la selva comenzaron a fluir en su mente, revelando secretos que nunca antes había conocido. Comprendió que el árbol era un símbolo de esperanza y renovación, y que su misión era transmitir ese mensaje a las futuras generaciones. Con la ayuda de los jóvenes, Samuel decidió organizar una ceremonia en honor al árbol de la vida. Invitaron a todos los habitantes de Santa Clara y a los visitantes que habían llegado para el festival. La ceremonia se llevó a cabo en el claro, donde los participantes compartieron historias sobre la selva, sus experiencias y su conexión con la naturaleza. Fue un momento de reflexión y agradecimiento por todo lo que la selva les había dado. Esa noche, bajo la luz de la luna llena, Samuel se sintió más conectado que nunca con la selva y su comunidad. Comprendió que su papel como narrador iba más allá de contar historias, era un puente entre el pasado y el futuro, entre la naturaleza y la humanidad. Las historias que había compartido eran un legado, un recordatorio de la importancia de cuidar la tierra y de respetar la sabiduría de aquellos que habían venido antes. A medida que el festival llegaba a su fin, Samuel se dio cuenta de que había cumplido su propósito.
Había logrado unir a su comunidad a través de las historias y había inspirado a otros a convertirse en defensores de la selva. La magia de la narración había trascendido el tiempo y el espacio, creando un vínculo entre las personas y la naturaleza. Con el paso de los años, el Festival del Susurro de la Selva se expandió y se convirtió en un evento reconocido a nivel nacional. Personas de todas partes del país llegaban a Santa Clara para celebrar la belleza de la selva y aprender sobre su importancia. Samuel, ahora un narrador respetado y un defensor apasionado del medio ambiente, continuó compartiendo sus historias y educando a las nuevas generaciones. Un día, mientras caminaba por el bosque, Samuel se encontró nuevamente con don Alberto. El anciano, que había sido una figura clave en su vida, lo miró con orgullo y le dijo: «Has hecho un gran trabajo, Samuel. La selva está en buenas manos». Samuel sonrió, sintiendo una profunda gratitud por cada paso que había dado en su viaje. En su corazón, sabía que las historias eran un regalo que debía ser compartido. Y así, continuó narrando, compartiendo la magia de la selva y sus secretos con todos los que deseaban escuchar. La selva, que una vez había sido un lugar de misterio, se convirtió en un símbolo de unidad y amor por la naturaleza. A medida que Samuel envejecía, se dio cuenta de que su legado continuaría a través de aquellos a quienes había inspirado. Las historias que había compartido vivirían en los corazones de las nuevas generaciones, manteniendo viva la conexión entre la humanidad y la selva. Finalmente, el día llegó en que Samuel decidió que era hora de pasar la antorcha. Organizó un gran evento en la plaza de Santa Clara, donde invitó a jóvenes narradores a compartir sus propias historias. Era un momento de celebración, una oportunidad para que los nuevos talentos brillaran y continuaran el legado de la narración. La plaza estaba llena de risas y alegría, y Samuel observó con satisfacción cómo la magia de la narración seguía viva. Cada joven que se subía al escenario traía consigo una nueva perspectiva, una historia única que resonaba en el corazón de los presentes. Samuel se sintió agradecido por haber sido parte de un ciclo tan hermoso. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su hogar, Samuel reflexionó sobre su viaje. Había comenzado como un niño tímido que se aventuraba solo en la selva, y ahora era un narrador amado y un defensor de la naturaleza. Las historias que había escuchado y compartido lo habían transformado, y sabía que su conexión con la selva nunca se desvanecería. En su último susurro, antes de cerrar los ojos por última vez, Samuel sonrió, sintiendo la presencia de la selva a su alrededor. Sabía que las historias seguirían fluyendo, que la magia de la narración nunca moriría, y que el último susurro de la selva siempre estaría presente en el corazón de aquellos que supieran escuchar.